Lectio, lección de otoño, que nos va a dictar Carlos Rubio Pacho. Y voy a leerles una breve síntesis curricular, porque todos ya lo conocen, pero por si acaso algo falta que no sepan de él. Él es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es magíster en Filosofía y Filología Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y es maestro en Letras también por la UNAM. Es investigador en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad desde 2010. Imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Ha sido asesor de la serie televisiva Hablemos de el Español, producida por la Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública en 2007. Participó en el Diplomado del Español y sus hablantes y sus habilidades comunicativas, Instituto de Investigaciones Filológicas, y desde 2012 a 2018 fungió como responsable de docencia en la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, MADEMS, en el área de español, Campus Ciudad de México, Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México. Es autor de Un infinito dédalo de espejos, bibliografía de y sobre Jaime Torres Bodet. También es coautor del Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX, tomos 1 de a la G y al 9 U a la Z, publicados entre 1992 y 2007 por la UNAM. Es coeditor del volumen Palmerín de sus libros, 500 años. Ha publicado una treintena de artículos y ponencias, resultado de sus participaciones en coloquios y congresos internacionales y nacionales y extranjeros. Publicó de Feliciano de Silva, La crueldad de Manatiles, del Instituto de Investigaciones Filológicas aquí en la universidad, y del que se hizo la presentación en este seminario, y fue becario de la Fundación Carolina en España de 2005 a 2006 para realizar estudios de posgrado. Es miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval y del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca de la UNAM desde hace ya muchísimos años. Y pues nuevamente muchas gracias, Carlos, por esta lección, que además hoy estamos transmitiéndola desde el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas, donde él es el coordinador actual, y que además, pues yo siempre insistiré en que el Instituto de Investigaciones Filológicas y la Facultad de Filosofía y Letras pues han sido dos dependencias que se han nutrido mutuamente y que así debe y debería seguir siendo. Entonces nos da mucho gusto que hoy nos reciba aquí, ¿no?, Carlos, en su centro, y nos va a dictar la lección que se titula Fallaron letras nuevas que decían: materiales, materialidad y destinatarios en la literatura artúrica castellana. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a AXA por la presentación, muchas gracias a ustedes por estar aquí, y bueno, también es importante que esta sería la primera actividad presencial en el centro, y presencial que no sea una reunión interna, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Para amenizar, hay galletas en la caja cervantina y chocolates que se van a perder quienes no vinieron. Bueno, es como el sentido de darle el nombre de lección, pues no es una, sino más bien un poco hablar sobre preocupaciones actuales acerca de que han surgido prácticamente a partir del primer proyecto que hicimos como seminario al PAPID acerca de los textos breves. Bueno, finalmente sí hay una tipología de textos breves, pero vamos a ir un poco más atrás. En los últimos años, y a lo mejor hablar de los últimos años sería a finales del siglo XIX o principios del XX, se propuso una nueva manera de acercarse a la literatura que tiene que ver con lo que se denomina bibliografía material. ¿Y esto qué tiene que ver? Que normalmente se venía pensando, y sobre todo en el área de la filología, que la transmisión de textos, o sea, que lo importante era el texto y que el soporte era
casual. Sin embargo, vamos a ver que el soporte material de los textos finalmente termina siendo decisivo para la conformación incluso de los textos mismos. Y esto, un buen ejemplo sería la literatura clásica, que todos habrán visto, conocerán cómo se ordena en libros. O sea, las obras de autores clásicos están organizadas en libros. Y diríamos, los libros como unidades, sí, como unidades de sentido, pero también como unidades de texto. O sea, finalmente, cuando nosotros pensamos en el libro 1 de Cicerón, lo que estamos pensando es en un rollo. O sea, es lo que cabe en un rollo. Y el libro 2 es el segundo rollo. Entonces, vamos a ver cómo la literatura clásica sí está determinada por la capacidad de texto en un determinado soporte. Finalmente, también vamos a ver que los textos a partir de la invención del códice van a determinar también una manera distinta de ordenación. ¿Qué es lo que va a suceder? Que estos primeros textos impresos van de alguna manera a simular los manuscritos. Y esto va a ser obvio en la configuración de un género que conocemos como es el de los libros de caballerías. O sea, ¿por qué los libros de caballerías tienen un formato mayor, escrito a 2 columnas y en algunos casos con ilustraciones? Evidentemente se está reflejando una manera de concebir el impreso como si fuera un manuscrito. Y vamos ya a pasar a dar un salto más y vamos a recordar el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote. ¿Cómo determina la idea de los libros de caballería son los formatos mayores, mientras que los chiquitos son de pastores? Y diríamos, simple y sencillamente allí está esta parte de el tamaño del texto, el tamaño del impreso determina el contenido, o sea, el género. De alguna manera esto tiene que ver con lo que ha dicho José Manuel Lucía Mejías acerca de el género editorial, que tiene que ver, sí, con la adaptación a un formato. Y aprovecho para presumir unos facsímiles que les vamos a hacer un acercamiento para quienes están lejos. La tecnología permite estas cosas. Que también de alguna manera, si nosotros lo pensamos, la textualidad, y lo digo porque hace un momento estuve en la inauguración de un curso sobre novela gráfica. Entonces, también incluso los formatos de la novela gráfica son distintos y no te hace igual un manga que un cómic, que una tira de periódico. O sea, como de alguna manera la forma de transmisión, el soporte textual, va a determinar a veces la identificación. O sea, independientemente de que está el título, ¿cuál es el libro de caballerías? Dos columnas, etc. Este es el baladro. ¿Alguna sospecha de qué pueda ser? Caballerías Ludivito. No, evidentemente no es caballeriesco. Es el facsímil de la Celestina. Entonces, incluso la tipografía, a pesar de que es una tipografía anterior y que es igualmente gótica, aquí hay también dibujitos y demás, pero diríamos, esto es lo que permite al cura y al barbero determinar el tipo de textos que existe en la biblioteca de Don Quijote. Los pueden manosear. Ahora bien, vamos a pensar que
Esto contribuye a nuestra manera de concebir solamente la literatura. Pero si uno se aproxima, evidentemente la idea de texto de forma de transmisión también creo que lo podemos ver a nivel de la ficción literaria. Y por eso es la parte donde me ha llamado la atención acerca de que los textos breves se inscriben dentro de la ficción, tienen una función, normalmente una función de tipo narrativo, pero también habría que pensar que ellos mismos están reflejando una cierta materialidad. Y en este sentido, creo que muy claramente, y aquí está Andrea, que no me dejará mentir, que todos estos textos o imágenes bordadas en la ropa tienen un sentido en la ficción, pero también tienen una realidad y que corresponde a una realidad extratextual también. O sea, se bordan símbolos, pero que también tienen una cierta efectividad en la realidad externa a la ficción. Entonces, sí tienen una función para el desarrollo de las tramas narrativas, pero también tienen una función en la vida real. Entonces, de alguna manera, lo que nos van a hacer los textos es reflejar este tipo de realidades, o sea, la materialidad. Ahora bien, esto nos lleva también a otro cuestionamiento. Muchos de estos textos, y esto todavía seguiremos en esta parte, ya de que aprovecho que está Andrea, acerca de si se borda un determinado mote o los motes o enseñas que también que aparecen en las justas, muchas veces no son claras para todos los espectadores, sino única y exclusivamente para quien es el receptor ideal del texto. O sea, solamente hay alguien capacitado para la decodificación de ese texto, mientras que los demás son ajenos a él. Bueno, vamos a verlo eso también, o intentaremos verlo en los textos de ficción. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrarnos con algunas dificultades, que es la falta de precisión de los textos mismos. Entonces, nosotros podemos revisar que hay una serie, por ejemplo, de elementos que tienen que ver con la presencia del libro. Y esto está estudiado por Daniel acerca de, diríamos, los grimorios. O sea, tiene un trabajo sobre grimorios acerca de que esos libros tienen palabras que podríamos considerar que sirven para una función mágica, pero que incluso también lo discutimos en alguna sesión del seminario acerca de que si el objeto mismo, o sea, el libro mágico en sí es mágico por su naturaleza o únicamente por el texto que contiene. Bueno, eso tal vez no sea tan claro en todos los textos, pero sí en algunos donde se puede hacer esta relación texto-soporte, si es el soporte mágico en sí o es por las palabras. Bueno, los libros que tiene Melía en su cueva y que son rescatados, que diríamos son libros de saber, aunque también muchas veces la naturaleza de los mismos no nos quedaría muy claro en el sentido de qué dicen. O sea, solamente es conocimiento mágico, son conocimientos que van más allá. Esta idea de la maga sabidora, realmente cuáles son sus saberes, van más allá de la magia o no solo son mágicos. Esto es la existencia misma de una especie de biblioteca. Luego tenemos también otro tipo de textos que aparecen, que evidentemente estos tienen gran tradición, que serían las cartas. Las cartas donde también tendríamos aquí quién es el emisor de las cartas, a quién se dirigen las cartas. Esas cartas pueden ser o absolutamente privadas, si pensamos en cartas de enamorados, o sea, Oriana escribiéndole a Amadís de que no se le presente jamás en la vida,
es evidentemente un texto de carácter privado. Pero también hemos visto en muchos otros textos de caballerías cartas que son de dominio público. Y algunas en el sentido en el que el mensajero llega con una carta y se lee en la corte delante de todos. Por tanto, es un tipo de texto para ser leído por muchos más. Luego están las cartas de creencia que están avalando, y muchas veces ni siquiera tenemos idea que diga el texto. Simplemente dice, lleva el portador una carta de creencia y todo lo que te diga tendrás que asumir. Finalmente desconocemos el texto, pero tenemos, diríamos, el testimonio del documento. Tenemos nuevamente algunos padrones con letras, donde esas letras a veces son profecías y que cualquiera puede leerlas, pero no se puede interpretar el texto a partir de la decodificación de lo que se dice. Pero por otro lado, también puede ser mensajes dirigidos a alguien. Aquí está vedado pasar y no sigas adelante. Eso es para cualquier receptor. El único que tal vez no pueda o sí pueda hacerlo va a ser aquel caballero para quien la aventura está guardada. Entonces, hay textos que pueden ser leídos por todos, pero no serían en este sentido destinados a todos. Vamos a ver entonces, como ven, el panorama es bastante amplio, y si nos atenemos a todo el amplio número de libros de caballerías, van a notar que hay una variedad de textos. O sea, hay textos escritos en papel, claramente se ve cuando se nos habla de carta, cuando se nos habla de libro. En otros casos se nos dice letras, y vamos a partir de los ejemplos que tal vez veamos, veremos que a veces esta idea de letras es bastante amplio, bastante ambigua. ¿Letras escritas sobre qué? Bueno, vamos a ver que hay letras en espadas, en monumentos, en padrones, y casi la pregunta es, bueno, nos queda muy claro cuando alguien escribe una carta. Sabemos quién es el emisor, quién es el destinatario y cómo debe ser interpretado. Pero hay otros muchos textos que podríamos empezarnos a cuestionar quién lo genera, para quién está destinado y cómo tenemos que interpretarlo. Y en ese sentido es que me quisiera ceñir única y exclusivamente a algunos ejemplos del caso de textos artúricos. Básicamente serían cuestiones a quienes estuvieron en la conferencia de las jornadas caballerescas, tal vez algunas cosas le vayan a sonar repetidas. Perdón, pero es parte de esto que he dicho. Bueno, una de las primeras cuestiones, y esta que nos vamos a encontrar tanto en el baladro como en la demanda, y finalmente en muchos de los libros de caballerías, es en el momento en que en el relato se nos dice, dice el cuento o cuenta la historia. El primer problema para identificar es a qué se refieren estos remisiones a cuentos o a historias o a crónicas. O sea, evidentemente no se refieren al propio texto que estamos leyendo, sino un texto preexistente, pero incluso ni siquiera podemos afirmar que se trate de textos escritos o materializados textualmente. Dice el cuento, bien puede tratarse de una tradición oral. O sea, no hay ninguna manera para afirmar. Cuando se dice dice el cuento o dice la historia, que sea un texto materializado.
sería la ambigüedad que tendremos y que hay que finalmente se queda como un motivo de reflexión y no tanto como de afirmar. Es que sí es un texto escrito. En muchos casos, los prólogos ya de libros de caballería sí nos hablan de que hay un original escrito en una lengua X y que ha sido traducido a una lengua media, muchas de ellas de prestigio, y algunas otras, y finalmente ha sido traducida al castellano que ustedes están leyendo. En esos casos nos queda muy claro que la mención de dice la historia, o como dice la crónica, o como dice el sabio, hay un soporte escrito, pero en otros muchos no hay esta idea de que hay un texto materializado previamente. Entonces, esto sí, siempre nos van a presentar una cierta ambigüedad y tendremos prácticamente que analizar caso por caso para ver si nuestro prólogo nos puede permitir inferir que sí se trata de un original en lengua extraña y que única y exclusivamente estamos leyendo una traducción. En esos casos no hay problema. Pero vamos a ver cómo este problema sí se nos va a multiplicar en el caso del baladro. Y más adelante lo veremos, porque es lo que sucede cuando tenemos que en el baladro de 1498, que es este que ha circulado, hay dos textos o dos paratextos iniciales donde nos parece insinuársenos que hay un texto que ha escrito un tercero. Sin embargo, recuenta el autor de la presente obra y luego comienza el prólogo. Entonces este empieza a hacerse como una especie de caja, de cajas chinas o de muñecas rusas. Me parece que el texto de ficción está enmarcado en un texto mayor que a su vez está enmarcado en otro texto. Sin embargo, la edición de 1535 no tiene estos paratextos y esto hace que se aprecie la traducción de una manera distinta. Y esto es lo que nos vamos a referir cuando sabemos que Merlín encarga a Blaisen, que ha sido el hombre santo que ha guiado a su madre, que escriba un libro. Y yo te diré tal cosa que tú cuidarás que ninguno te lo diga en de decir, que faz en de un libro. Y cuantos lo oyeren lo arte han, y guardarse han de pecar. Esto es, Merlín encarga a Blaisen que escriba un libro con un sentido didáctico, evitar que los hombres pequen. Si uno piensa a partir de lo que va a suceder en el resto del relato, parecería que va a ser la propia vida de Merlín la que va a hacer este texto de carácter didáctico para evitar la caída en el pecado. Es lo que podemos suponer. Pero más adelante, unas cuantas páginas más adelante, le va a decir: escribirás en este libro cuanto me avino y aviniere de aquí adelante. Entonces parecería que Blaisen es una especie de biógrafo de Merlín. Entonces, la vida de Merlín en este sentido es que se va a volver ejemplar o no se va a volver ejemplar. Pero más adelante, en ese mismo, ¿cómo va a completar la historia? Bueno, Blaisen evidentemente no tiene la capacidad de Merlín de trasladarse a donde quiera que vaya. Entonces lo que va a hacer Merlín es que cada vez que se aleje, regresará a contarle la historia. Pero aquí se nos viene una
cuestión un poco más compleja. Yo iré a vos a menudo elevaros cuanto hubierdes menester para vuestro libro, y sabed que aquel vuestro libro será muy presto amado de muchas gentes. Esto es, este es un libro para ser leído por muchos, con las salvedades que tenemos quienes podían leer en esta época en donde se supone está situada la vida de Merlín. Pues lo que hubieres fecho, llevadlo eis a la compañía de los muchos altos hombres, que no habrá hombre bueno ni buena dueña que no faga meter su vida escrita. Y aquí también tenemos otro. El libro de Merlín va a disparar que hombres y buenas dueñas escriban sus vidas. O sea, va a ser una especie de libro motivacional para la escritura. Esa vez que nunca vida será oída tan de grado como será la de aquel que habrá nombre Artur, y de aquellos que en su corte venían. Esto nos está previniendo de la existencia de una próxima libro sobre, evidentemente no es este, o deberíamos suponer que no es este, porque este es el de la vida y los hechos de Merlín. De aquellos, cuando vuestro libro fuere hecho, todos los otros de vuestra cela fuerdes muertos a placer de Jesucristo, habrá en vuestro libro el nombre del Santo Grial, que será de grado oído. Y poco habrá ahí fecho ni dicho que bueno no sea. Así dijo Merlín a su maestro. Sin embargo, muchos capítulos después, nos va a hablar que en realidad este libro que está escribiendo Blaisen se va a juntar con otro texto y que así es lo que van a hacer, porque esta historia no vos lo pueden otra manera hacer entender también por esta guisa, por ende vos la quiero hacer entender más llanamente. Contaros todo el fecho de Merlín y de la doncella del lago. Empero, esto no declara en el libro del Santo Grial. O sea, aquí marca claramente que uno es el libro de Merlín y otro muy distinto es el libro del Santo Grial. Y hay también otra referencia metatextual. Por eso llaman este libro en romance el Balador de Merlín. O sea, al interior del mismo relato se va escribiendo una suerte de metatexto. O sea, el libro que estás leyendo sí es el que yo estoy dictando. Básicamente, diríamos, el balado del sabio Merlín pues, finalmente termina siéndose metatextual porque se refiere a la historia misma. Pero al interior se van a generar otra serie de libros, muchos de los cuales apenas tenemos indicaciones de quiénes serían los posibles autores. Pero que desde mi perspectiva no hay una autoría muy clara. Y el primero es el libro de las aventuras, que dice, él les contó cómo matar a Hebrón el Follón. Esto está narrado por otro caballero, o sea, el caballero es el que dice, él les contó cómo matar a Hebrón el Follón, y todos dijeron que bien era fecho del rey, e fecieronlo escribir en el libro de las aventuras que en aquel tiempo era comenzado de nuevo. Eso de comenzar de nuevo no es que se haya reentendido, sino que es un texto que se está escribiendo por primera vez. Pero entonces este es un libro que existe más allá del libro que estamos leyendo. Y los caballeros de la tabla redonda habían puesto por mandado de Merlín que metiesen escrito todas las aventuras y caballerías que en aquel tiempo aviniesen en la Gran Bretaña en tiempo del rey Artur. Y parecería entonces, por esta última, el libro de las aventuras es un libro que mandó a hacer Merlín, pero que no es el libro que está escribiendo Blaisen.
sino es otro texto. Hay otros libros más. Bruce sin piedad, aquel que les hizo tanto mal, como cuentan muchos libros e historias. Aquí era un poco a lo que me refería. Con el término historias no tendríamos tan claro la idea de si esto está escrito o se cuenta nada más. Pero en el caso es como cuentan muchos libros e historias, y allí yo creo que sí hay un matiz que se está dando, porque al afirmar muchos libros e historias, es que libros sí se refiere claramente a textos plasmados físicamente, mientras que historias bien puede referirse única y exclusivamente a textos orales. Luego tenemos otros libros que aparecen. Evidentemente son los, podríamos pensar que en este caso se trata de la Biblia, porque cuando Uther Pendragon quiere yacer con Igerna, entonces quiso el rey traer sus reliquias y su libro, y juró el Ulcer como dicho Merlín. Ya, ¿sobre qué libro pueden jurar? Hemos de suponer que evidentemente sobre las escrituras. Es que vi que ya no me veía yo, nada más se ve la pantalla. Pero no es la única vez. Que este sí es muy claro cuando Igerna sí besa. Y el rey hizo traer los santos evangelios, y la reina dijo a Merlín, yo lo juraré, mas quiero que me digas quién sois. Y juró luego en los santos evangelios, que no les diría la verdad, de si besó el libro, etc. Bueno, aquí tenemos esta idea acerca de, hay libros que existen, estos libros que tienen la historia de Bruin, que no sabemos quién los mandó a escribir, pero que están allí. Está el libro que Merlín está dictando a Blaisen y que en algún momento podríamos suponer que es el que estamos leyendo, pero también está este otro libro que manda escribir Merlín a Arturo, que parece ser el libro de las aventuras, sobre el cual se va a insistir en muchas, no solo en el Baladro, sino también va a aparecer en el libro de las aventuras, en partes de la demanda, donde muchos de los hechos de los caballeros que han salido en la demanda del Grial se consignen estos hechos en el libro de las aventuras. Entonces, es un libro que es distinto al que estamos leyendo, es distinto al libro que ha escrito Blaisen. Y que en algunos casos dice claramente, y el rey mandó ponerlo en el libro de las aventuras. Ahora bien, ¿cuál viene a ser la finalidad de unos y otros? Si nos atenemos a la primera mención, el libro de Merlín tiene una función didáctica en el sentido de que sirva de ejemplo, mientras que en el caso de los libros de las aventuras, lo que está sucediendo es que tiene la finalidad de consignar por escrito los hechos gloriosos de los caballeros. Y esto tendría el fin de perpetuar la memoria. Sin embargo, una de las grandes preguntas, que evidentemente no les voy a contestar, es, ¿y estos libros ejemplares como para qué? O sea, ¿quiénes serían sus destinatarios? Simple y sencillamente son un repositorio, y casi diríamos, esto parecería que el plan de Merlín es del rey Artur, cuando manda escribir las aventuras, tiene que ver con una idea muy alfonsí acerca de consignar por escrito los hechos para que no se olviden. Pero finalmente
diríamos, este sería como la finalidad principal de la escritura, la conservación de los hechos. Bueno, no sé si hasta aquí está todo muy claro, bonito y transparente, espero que sí. Casi diríamos, hasta el momento, escritura en libros es tinta sobre papel. ¿Qué otra variedad tendremos de tinta sobre papel? Bueno, las cartas. Las cartas, y aquí sí hay algo que me llamó la atención ahora que estaba haciendo la búsqueda, que la palabra carta aparece en el Baladro de 1498. No tenemos las cartas propiamente, porque cuando se menciona es cuando Merlín va a jugar con su apariencia delante de los hermanos Uther y Pendragón. Menciona que finge que lleva una carta de la enamorada de Uther y se va cambiando de aspecto entre joven, niño, etc. Dice, ¿dónde está el joven que trajo la carta? No, pues ya no está, ahora solamente está este viejo, y luego sale el rey y cuando encuentra otra vez está el joven, entonces está burlando. Pero aquí lo que me interesa es que mientras que en el Baladro de 1498 claramente dice cartas, en el de 1535 dice letras. Y eso me llama mucho la atención. Y me llama la atención, y solamente arrojaré una hipótesis que tal vez se caiga más rápido de lo que la digo, acerca de que finalmente las diferencias muy notables que existen entre uno y otro, parecería que el arquetipo del de 1535 sea más antiguo, al referirse únicamente a letras, mientras que el de 98, cuando dice cartas, está hablando de un documento más codificado. Es una sospecha. Por eso digo que se puede caer más fácil que una naive. 1498, 1535. Lo único es que, por ejemplo, el texto de 1498 no supone la existencia de una continuación. Parecía que fuera un libro autónomo, que se cierra en el Merlín. El Baladro se cierra en sí mismo. Mientras que el de 1535 necesariamente implica la existencia de la demanda. O sea, eso es muy claro. O sea, el Baladro de 1535 naturalmente previene la existencia de la demanda. El de 1498 prescinde de la demanda totalmente. O sea, no hay ninguna indicación que nos diga y hay una continuación que les falta. En ese sentido se maneja como un texto más autónomo. Por eso es una mera sospecha que pueda ser finalmente el impreso más, refleja un estado más temprano que el de 40, que el de 98, pero no pasa de ser una especulación que va a quedar grabada, que es lo peor del caso. Y publicada. Entonces, esa no pasa de ser una, como dije, una mera elucubración. Otra cuestión, diríamos, bueno, tenemos esta parte. Hay luego una serie de elementos que, al menos en el ámbito de la materia de la demanda, es la presencia de letras en las sillas de cada uno de los campos. ¿Y por qué es lo que llama la atención? Porque evidentemente estamos ante un elemento o una escritura que tenemos que juzgar de inmediato de carácter maravilloso, y casi diríamos, y ni siquiera maravilloso, sino ya plenamente estaríamos hablando de una suerte de escritura divina. Porque finalmente los caballeros en cuyas sillas aparecen sus nombres, no puede ser otro el emisor sino Dios. Y hay una cuestión muy curiosa,
que esas letras aparecen y desaparecen. ¿O no? Porque no sabemos si en todos los casos las letras permanezcan allí en los casos de caballeros que están vivos, porque lo que sí sucede es que las letras aparecen en el caso de la aparición de Galás, porque eso sí va a llamar la atención. Cuando Galás llega a la corte, los clérigos que vigilan las sillas descubren que ha aparecido en esa silla, la del asiento peligroso, una inscripción y que dice es Galás. Y se lo informan al rey Arturo y este ordena que esa silla la tape para que no se vea. Eso es muy curioso. ¿Por qué el ocultamiento de estas letras cuando está evidentemente es una manifestación divina y en el momento en el que se siente se descubra que este es fulán, como dice el texto, que aquí se va fulán y acaba fulán y acaba sután. O sea, las sillas tienen esta capacidad. Más adelante, cuando ya se emprende la demanda, conforme van muriendo los caballeros, van desapareciendo. Y lo que llama la atención, evidentemente, es la naturaleza de las letras, o sea, cómo se forman. Se graban en la silla, son unas letras que aparecen así como si fueran manchas, ya. Es la naturaleza misma de la forma en que aparecen las letras, algo difícil de precisar. Y llamaría la atención sobre solo uno de una de las apariciones de letras. Cuando aparece Arturo el Pequeño, el único que ve la aparición del nombre es evidentemente el rey Arturo. Y lo que hace es ocultarlo, o sea, que no se sepa. Porque una de las cuestiones va a ser que nunca va a querer que se sepa que Arturo el Pequeño, a pesar del nombre, es su hijo. ¿Cómo va a ser para que siempre esté oculta estas letras? No lo sé. O sea, el texto en ese sentido no es explícito, pero la idea de que aparece el nombre de Arturo el Pequeño, que le da mucha alegría al padre, pero a pesar del reconocimiento de que es su hijo, bueno, sí, mejor que sea oculto, que no se sepa que es el bastardo. Y esto lo va a mantener prácticamente esta idea de no decir que es su hijo hasta la muerte del propio Arturo el Pequeño, que en una especie de revancha, ya cuando está agonizando, le dice, y aunque no lo quiera decir, yo soy hijo del rey Arturo, y esto es así como la especie de el reconocimiento más allá de la muerte, y de alguna manera también puede ser una manera de justificar el final del reino de Arturo desde esta visión muy moral de hasta tienes un bastardo, lo niegas y pues no quieres que te vaya mal. Bueno, le dije a AXA que sobre qué iba a hablar, pues iba a hablar un poco sobre bibliografía material, emisores, soportes y demás. ¿Por qué? Porque vamos a tener otro tipo de soportes que es los que están en materiales duros. Y aquí entran, creo yo, padrones, monumentos, y muchas veces sobre los monumentos se inscriben letras. Y a veces entra la duda de cuál es la característica de estas letras. Vamos ahora con los ejemplos de monumentos.
Esto sí aparece desde el... Aparece desde el Merlín que hay un padrón que se inscribe unas letras que solamente están destinadas a Galván. Señor, aquí sobre este vuestro palacio aportó agora un padrón de mármol asaz grande, a do está metida una espada y a par de ella está una vaina colgada en letras extrañas. Aquí lo primero que llama la atención es las letras extrañas. ¿Dónde están? Sobre el padrón, sobre la vaina, sobre la espada. Y yo vos digo que vi el padrón así venir andando sobre el agua como si fuese un madero. Y cuando el rey llegó a la ribera, vio el padrón en la espada ahí metida por el encantamento de Merlín. Aquí parece que quien ha hecho las letras es Merlín. Así como el cuento lo ha divisado, y aquí teníamos el problema de este cuento, que es, aquí en lo que dice que lo ha divisado, esto es que lo ha dividido, podemos suponer que si es un texto escrito, había la vaina que estaba cerca de la espada y las letras que Merlín escribiera fue todo espantado. O sea, estas letras las ha reconocido. No va a ser extraño que muchos de estos monumentos que se mandan a hacer, aquí hay otro emisor de letras, en el capítulo 284-83 de la demanda, de cómo Arpián, el señor del castillo, puso las letras en el padrón. O sea, aquí ya sabemos quién es el emisor. Y esta sí claramente es una serie de advertencias. Y vieron que el rey Arturo, que era más poderoso que otro cristiano, pensó el señor del castillo, ¿cómo lo podría confundir a él y a su gente? Fizo hacer en un llano, al pie del castillo, un padrón, y sobre él un mármol muy fermoso. E fizo hacer en él letras que decían: oh tú, caballero andante, que andas buscando aventuras, si os hace subir allá al castillo, e diese cima una aventura que haya cosa, no demandarás que no la hayas. Había otras letras que decían: oh tú, doncella desaconsejada, que andas buscando al caballero aventuroso, si tú subieses allá suso al castillo, no te partirás de que no fueses bien aconsejada a toda tu voluntad. Esto es, hay una especie de intención del señor de un castillo de prevenir acerca de quien se atreva a llegar a su castillo, ya sean caballeros o ya sean doncellas. Entonces, hay esta idea de letras inscritas en materiales firmes, en este sentido duraderos, que esa sería también una diferencia entre una carta, que podríamos pensar que su temporalidad debe de ser breve, frente a letras inscritas en monumentos. De ahí que tampoco es extraño que muchas de las inscripciones de los monumentos tengan que ver con perpetuar la memoria. Y vamos a ver, por ejemplo, en el Merlín, y también justamente, perdón, ¿puedo preguntar? sí. Justamente esto que dices de las cartas que son más breves,
la impresión que tienen los materiales duros justamente es porque su función es distinta, ¿no? La de la carta y el libro, que puede ser más largo, al padrón, que es mucho más sintético, mucho más que todas las letritas en una silla. Pues la función que tienen no podría ir el libro en un padrón gigantesco, ¿no? Es como una función distinta en cada edición. Sí, aunque hay padrones, por ejemplo, hay uno que dice, por ejemplo, en el monasterio de San Esteban de Camaloc. Contra las cabezas de estos, quiso poner otro monumento muy más rico y más hermoso que ninguno de estos. O sea, la excelencia del monumento. E quiso meter ahí a Gariete, e por Gariete veríades entonces para hacer duelo a todas partes de obispos, de muchos buenos perlados de la tierra que vinieran ahí, y de muchos altos hombres que allí eran, y tanto sabía que no podían llegar a la sepultura. O sea, aquello era como una manifestación, como entierro de Pedro Infante. Ficieron a los muertos tanta honra cuanto pudieron, más mayor a Gariete, que era mejor que los otros. Ficieron mayor y más honrado su monumento que de los otros. Ficieron ahí letras que decían: aquí yace Gariete, sobrino del rey Artur, que Lanzarote del lago mató. Y otros sí hicieron escribir sobre los otros sus nombres y quien los matara. Y aquí se liga un poco con lo que sí dije en la ponencia de las jornadas, acerca de que pareciera que las letras en materiales más de menos duración parecen tener un sentido más de inmediatez, mientras que el grabar letras tiene casi este sentido de infamia perenne, o sea, de infamia para siempre. ¿Por qué? Porque no solamente es un monumento que reconoce al héroe que está allí enterrado, sino que aclara Lanzarote de la... Y va a pasar muchas veces. Vean, por ejemplo, este otro, ya casi del final. Entró dentro y falló dos monumentos muy ricos ante el altar, mas el uno de ellos era muy más hermoso que el otro. Y sobre este monumento más rico había letras que decían: aquí yace el rey Artur, que por bondad y caballería conquistó 12 reinos. Aquí todo muy bien. Y sobre el otro monumento había letras que decían: aquí yace Lucan el copero, que el rey Arturo mató Sosí. O sea, al final de cuentas, hay como una idea de que se recuerda la gloria de Arturo, pero junto el otro dice: pero aquí está el copero al que el rey Arturo mató, que finalmente no lo mata intencionalmente, sino de manera accidental, por terrible. Otro monumento, el del rey Galeote, que era muy rico, y metiéronle dentro, y después hicieron sobre la tumba entretallar letras que decían: aquí yace el rey Galeote, el mejor caballero que nunca trajo armas de las ínsulas luengas, y Lanzarote, el mejor caballero del mundo, salvo su hijo Galas. O sea, como que siempre en las inscripciones de monumentos hay como una especie de, sí, reconocimiento, pero hay un recordatorio también que a pesar de toda la bondad, pues no fue tan bueno al final de cuentas. O sea, por allí va la idea que pareciera que la idea de conservar en materiales rígidos, de materiales más duraderos, tiene también esta idea de una conservación mayor, incluso mayor, que va más allá del tiempo, incluso sobre los libros, que como hemos visto son una manera de perpetuar el saber. O sea, parecería indicar todo que va. Finalmente, hasta nos podemos preguntar, y esto, la idea del destinatario.
¿Qué sucede con el libro de las aventuras o el libro de Merlín o todos estos otros textos de los que hemos visto, que cuando se mantienen como libro y pensando que sí están refiriéndose a una época preimprenta, a pesar de que nosotros lo tengamos como impresos, que el acceso del conocimiento de los textos es mucho más limitado? Mientras que las inscripciones de monumentos, tumbas, padrones, etcétera, permiten un mayor acercamiento de un mayor número de lectores. O sea, esa sería prácticamente una diferencia. ¿Por qué escribir sobre papel o por qué escribir sobre mármol? O sea, ahí hay una total. No solo en el tiempo, sino en la capacidad de receptores. O sea, es una posibilidad. Y luego ya nada más hablaría de la carta o de los textos que no están dirigidos para la gente que está. Y el mejor ejemplo es la carta de este caballero que se suicida al principio de la demanda de Santo Grial. O sea, es un caballero cuando llega Lanzarote a la reunión en Camelot, donde está el rey Arturo y toda la corte, llega un caballero en sí mismo y se lamenta y se arroja de la ventana y muere. Vienen los demonios y se llevan su alma, incluso tiene que ser enterrado fuera, pero descubren unas cartas que son unas letras que están dirigidas al arzobispo de Contuber. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí tendríamos una carta de carácter privado que está entre el caballero que se ha muerto y el destinatario, el arzobispo. ¿Qué es lo que dice? Y el rey tomó las letras y las leyó y falló que decía: ay, arzobispo de Conturber, hombre santo de buena vida y sesudo, consuélame en mi mala vida y mala aventura y en mi pecado así como yo te contaré. Esto es casi una suerte de confesión privada por escrito. Sabe verdaderamente que yo lo descubro a Dios y a ti, que yo soy más pecador de los pecadores, que dormí con mi madre y con mi hermana y después las maté ambas en una hora porque no querían cumplir mi voluntad. Y después, estando las mirando las matara, sobrevino mi padre, el rey de la ínsula del puerto, y después que vio aquella muerte, metió mano a su espada, y yo metí mano a la mía, e matélo, y do lo estaba mirando, vino mi hermana y el conde de Gonón, e maltrúxome, e matélo, y todo este mal que yo te digo, he hecho en un solo día. Agora me conceda, Padre, y me deis penitencia, que por grave que sea, lo cumpliré. Finalmente, bueno, este multihomicida de la familia termina suicidándoselo, obviamente se lo llevan los demonios, pero diríamos, esta carta de carácter privado lo que manda hacer el rey Arturo es un monumento donde se diga por qué se mató. O sea, finalmente esto que es privado, es una confesión privada, termina en un hecho público y no se publica en el libro de las aventuras, sino en un monumento grabado en piedra y se hace público. O sea, finalmente tiene una intención, y esto sí lo vemos en el ámbito competición del baladro con la demanda de hacerlo una especie de ejemplo moral, ¿no? El ejemplo moral que incluso hablé desde el principio. Y pues esto sería el planteamiento de lo que creo que puede o debe de ser visto a partir de la materialidad vista al interior de la ficción. O sea, sí, muy bien ver la materialidad, pero incluso los textos antiguos pueden arrojar algunas pistas sobre la materialidad misma
de los textos de ficción. Que digo, bueno, en algunos casos es clarísima, las enseñas, también tendríamos espadas con letras, o sea, estas letras están grabadas, están inscritas, están pintadas. Y podemos pensar también, por ejemplo, las letras que hay en cuerpos de caballeros. Ya, porque tener recuerdo aún todavía a Juan Pablo hablando del tatú, pero en realidad no es un tatú, pero sí hay de alguna manera pensar estas marcas de nacimiento, o sea, tener una espada o una figura, más o menos, pero cuando son letras, aquí hablamos casi de una especie de sentido de textualidad que al menos nos debe de llamar la atención. Al menos a mí me ha llamado la atención y digo, creo que hay más preguntas que respuestas, pero bueno, ya les compartí las dudas y pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Alberto Rubio Pacho, por esta Autumnalis Lectio, que pues sí, seguramente ha despertado muchas preguntas, dudas. Es muy sugerente todo lo que nos has comentado. Eso les traje galletas y chocolates para que y que además, pues esto, pues, que es interesantísimo esto que señalas, me parece, ¿no? Esto de lo público y lo privado en los textos, ¿no? Y ese tránsito que ahora nos has hecho al final, cómo es el manejo de lo que es público, lo que es privado, cómo se lleva a lo público, y con qué intención, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque incluso una de las primeras manifestaciones diríamos, bueno, está bien las letras que aparecen en las sillas de los caballeros de la mesa redonda, que sería semipúblico porque únicamente quienes tienen acceso a las sillas saben, inclusive quienes controlan, dice que son los clérigos los que se percatan cuando aparecen y desaparecen. Eso sería como semipúblico, pero es una manera de manifestarse que los deseados están allí, los indicados. Bueno, muchas gracias. Entonces, si haya dudas, preguntas aquí en la sala o si alguien quiere comentarnos algo de la digitalidad o no sé si lo pueden hablarlo, ¿no? Para que lo digamos. Sí, creo que Andrea Flores. Felicidades primero. Gracias, Andrea. En esta exposición que expones me surge la duda de que hay, por las dudas que tienes sobre la forma en cómo se transmite, como una especie de espectacularidad al momento de hacerlo. Porque, por ejemplo, hay situaciones en las que los textos, que son los padrones, bueno, que revelan las letras, hay algunas que están muy detalladas, que se definen que están escritas con piedras preciosas, labradas en mármol, etc., ¿no? Y que también hay que ver los espacios, porque hay algunos que dicen, estaba inserta en un bosque, o en el camino, o en el castillo, o donde sea, como que una búsqueda de que cuando está al aire, digamos, al exterior, hay más posibilidad de que más personas, bueno, que pasen por ahí, las vean, a comparación de las sillas que comentaste de las letras, que probablemente ese mensaje sea solamente para los que están en la mesa, bueno, los caballeros. Pero también, por ejemplo, también surge, bueno, me haces pensar sobre la forma en cómo están escritos, porque cuando hablabas al principio de las letras bordadas en un vestido, bueno, es común que se vean que están ricamente bordados con perlas y todo eso. Hay algunos otros escritos femeninos, sí, letras que están bordadas, pero que con materiales, digamos, más austeros, que son nada más el hilo y la sangre. Y entonces, como una forma de, al momento de mostrarla, de que quien lo lea se dé cuenta de que es una petición de auxilio y que entonces tiene que, o sea, pero que es una mujer quien está haciendo ese llamado. Entonces, bueno, por lo que tú comentas, creo que es interesante ver la forma en cómo están escritas, ya tanto las escritos de profecía, ya sea por un mago o por lo que sea, y los de mujer, que están hechos por ellos mismos, aquellos que están ornamentados ricamente, pero aquellos que son como de un tipo como de necesidad de sobre su vida, que está en peligro y que, bueno, en este caso la sangre es el elemento como que va a detonar esa característica de ese escrito. Bueno, lo digo porque está en el Polindo, está la doncella que es raptada y le cortan la lengua y con la sangre de su lengua bueno, la utiliza para una madeja, pintarla y empieza a bordar para contar quién lo hizo porque ella no puede hablar
ya no pueden decir. Pero ahorita que dices, qué bien, porque la sangre de la lengua, o sea, finalmente que el hilo hable cuando ella ya no puede hablar, ¿no? Exacto, y entonces ver en ese momento, aunque el texto no lo describe tal, nada más dice bordó, pero saber que, bueno, bordar pues nada más en esa época era como labor femenina, ver la forma en cómo estaba hecho. Entonces siento que esas características de los textos, cómo están escritos, bueno, para mí son como que relevantes para la transmisión de los textos. Porque, por ejemplo, cuando dicen en las espadas, hay algunas que se describen que dicen, y las letras eran hechas de esmeraldas, zafiros y diamantes, y hay alguna, no recuerdo el pasaje, lo voy a buscar, que decía como que se cayó, creo que la espada, no sé, y se cayeron las piedras. Entonces deja de existir ese texto que estaba en un soporte de metal. Entonces, bueno, yo vemos las armas en la época, cómo estaban ricamente ornamentadas, ver esa idea plasmada en los textos de caballerías, o sea, es como que interesante. No sé, a lo mejor siento que todo esto te podría servir de ver la forma en cómo están escritos. Aquí es interesante porque ahorita que estás planteando, hablaríamos de piedras preciosas, que, bueno, el problema es que, por ejemplo, los textos artúricos, por la misma temporalidad, creo que son bastante escuetos, que eso es lo que potencia la ambigüedad, porque dice, estaba escrito, estaba grabado, pero como que faltan elementos. Polindo ya es más tardío, entonces hay mayores detalles, pero algo que me llama la atención es que se caen las piedras y se pierde del texto. Muchas veces en el caso de estos de espadas con letras, más bien como son para el caballero determinado, pues pareciera que las letras son eternas, ¿no? O sea, eso es una de las cuestiones que creo yo son más complicadas en el sentido de pensar la temporalidad. O sea, ¿cuánto tiempo dura el mensaje? Porque, aunque suene medio absurdo, cuando tú escribes un mensaje en la playa, pues sabes que en cuanto llegue la ola se borra, ¿no? Entonces, y mucho tiene que ver con esta idea de los enamorados que trazan su corazón, su flecha, demás, o incluso en la naturaleza, ¿no? Grabar. ¿Cuánto durará? Y permanece. Permanece, sí, grabé en la penca de un maguey tu nombre. Finalmente, o sea, sí está toda esta idea de inscribir, pero incluso, si uno piensa, muchas de estas son L y F, o sea, no sabes finalmente quiénes son, o sea, la identidad no se te revela, ¿no? No se hace público. No se hace público. Es público, pero no tienes la capacidad de codificar, que es lo que pasa, por ejemplo, con muchos textos de padrones. Aquí será el caballero que venza, pues no lo entiendo, o sea, o igual cuando esté en arameo, ¿qué diríamos? En ese sentido ya está más elaborada en los libros de caballerías. Unas letras en lenguas que no puedes leer. En los textos artúricos, en ese sentido, sí no, se nota más la antigüedad por la falta de detalles. O sea, hay letras, pero, o sea, ¿en qué? En papel. O sea, por eso decía, planteaba desde el principio esta idea. El cuento o la historia, cuando dice el cuento de Visa, o sea, parte, podremos pensar que es un texto escrito. Podemos pensar, pero no necesariamente. Pero sí me llama la atención, pero cuando tenemos un prólogo que nos dice, este libro es una traducción del arameo que pasó al italiano y podemos pensar que cuando en el interior del texto dice, como dice la historia, se está refiriendo a ese original traducido. Podemos pensar, estaríamos más cerca de, pero en estos casos, y sobre todo, por ejemplo, en esta caja terrible que se genera en este baladro, donde hay un prólogo, otro prólogo y otro prólogo, y luego ya comienza la historia, dices, ¿a cuál de estos se puede referir? Que eso se borra al desaparecer esos textos en la edición tardía, que de todos modos yo ya dije, chance y no es ni tan tardía, sino es más moderna, pero eso ya dije, es de tratar con pinzas, ¿no?
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentarios? ¿Dudas? ¿Ha levantado la mano Iván Guerra? Sí, Iván. Hola Carlos, Hola, Iván. muchas felicidades por tu conferencia, muy enriquecedora, muy interesante. A mí me quedó la pregunta hablando de la espectacularidad de la que hablaban ahorita Andrea. En esta espectacularidad de excesos, de casi barroca incluso, de mensajeros materiales, cartas, libros, crónicas, padrones, tumbas, sillas, etcétera, incluso casi romántica, ¿no? Esto de esconderlos en los bosques y todo esto. Si tú ves aquí un fenómeno de finales del siglo XV, principios del XVI, o si tú ves que es un fenómeno de castellano o es un fenómeno de los libros de caballería en general desde época medieval. Muy buena pregunta. Es que habría tal vez que revisar qué pasa en los textos franceses, si también tiene esta preocupación por la... O sea, si hay esta idea en los Merlines de que Merlín manda a escribir la historia, pero yo no sé si se insista con esta idea de, y regresó Merlín y contó, y mandó a Merlín escribir, y le dijo a Arturo que esto lo consignara. No lo sé, es que finalmente habría, más bien la preocupación me surgió a partir de verlo en los textos castellanos, digo, más bien a partir de la idea de los textos breves, que los textos breves, cómo aparece. Y la manera más fácil era ver, bueno, las cartas son textos que se insertan y eso queda muy claramente, pero cuando empezamos a hablar de padrones, de inscripciones, hay una bonita tesis de literatura comparada ¿sobre qué, Daniel? ¿Sobre escrituras? Por hacer, ya. Yo dije, ay, ¿por qué no me la pasas? En primera tenemos el primer problema, o sea, ¿por qué el baladro de 90 letras? Claro, la idea de letras, cuando hay un mensajero, es clarísimo que estas letras remiten a cartas, pero ¿por qué no le llama cartas? Y como lo hemos ido viendo, cómo conforme avanza el siglo, hay mucha precisión sobre el tipo de documentos, o sea, cómo el Esplandián está lleno de cartas y se están transcritas. Mientras que aquí les digo, la carta que le manda la enamorada que bueno, tampoco es que exista la carta, porque lo que importa es el juego de Merlín con las transformaciones. No sabemos el contenido de esa carta, o sea, recuerdo mucho que hablamos de textos que se mencionan pero que no están allí. O sea, ¿qué pasa con esos textos? No están consignados físicamente, pero evidentemente existen en el marco, en el ámbito de la diégesis. Entonces, creo que lo que preguntas, Iván, es como dice Daniel, para hacer una investigación, porque habría que pensar también si esto sucede en otras literaturas, inclusive, en otras tradiciones que se valgan de lo artúrico. Las italianas y demás, habría que verlo, realmente. Por eso decirte, sí, yo creo que es un fenómeno que ya está en el original, no lo sé. Yo creo que no, que puede ser producto de las traducciones y de que finalmente esta idea de que las traducciones no es este servilismo total de no aportar elementos novedosos, y creo que eso puede ser uno de los rasgos caracterizadores de la materia artúrica castellana, al menos. Incluso casi tendría que ver qué sucede con lo poco que sobrevive en portugués. María, ¿querías comentar algo? Preguntarle a Carlos. Muchas felicidades, Carlos. Y gracias por los chocolates. Oye, si al final comentabas de esta carta,
Y luego quería entender, pero no estoy segura, que esa carta se va a un monumento o solo se... No. No. O sea, el texto de la carta no, Ya, pero diríamos, ya, como esta es una confesión privada, Sí. pero se manda a hacer un monumento diciendo, bueno, tampoco sabemos qué, pero sí que sea un ejemplo, la idea de este es un suicida por Y se cuenta el contenido de la carta en el monumento. más o menos. No sabemos. Es que allí no está el texto, pero sí que se manda a hacer el monumento indicando la causa de la muerte. Pero solo lo pudo saber si conoció la cara. Claro, Exacto. pero no el ¿Y texto. esa historia se pone en el monumento? Pero si pones en el monumento, este monumento es por un suicida porque fornicó con toda su familia y mató a sus padres. Todos, el mismo día. O sea, no es la carta. No, pero es como diríamos, una paráfrasis, ¿no? es una... Sí, siempre y cuando me encuentres el texto. No se dice, pero sí que se mandó a hacer un monumento explicando qué pasó, pero no tengo los detalles. Por eso te digo, hay textos que están y textos que no están. Daniel Gutiérrez Chapa. Bueno, pero no han terminado. Pensé que querías... No, pues es que no tengo texto, a menos que quieras preguntar más. No, está bien. Está bien. Daniel. Muchas felicidades, Carlos, por sistematizar este asunto complejo, ¿no? No solo porque hay muchos casos, sino porque hay muchas lagunas. Siempre es un problemón. Y bueno, me quedé pensando en lo que señalabas de la temporalidad, que realmente es algo que nunca había pensado, ¿no? Hasta tu exposición. Y en ese sentido, no sé si pensando en el Baladro del 98 y el prólogo, este asunto de una especie de temporalidad sobrenatural, ¿no? Que nos señalabas, por ejemplo, en las letras que aparecen y desaparecen. Pero en el propio texto, pensando que en el prólogo el rey de Balato y Jaquemín, ¿no? Se supone que son personajes que en la cronología artúrica tradicional son anteriores a Merlín. Entonces, allí hay como un asunto de la continuidad temporal del propio texto, ¿no? Que está en estas dinámicas que nos hacen señalado de los juegos de la materialidad. No sé si de eso tendrías algo que decir. Yo quedé muy intrigado por ese aspecto. No, pues vamos a seguir intrigados porque es que finalmente es esta historia de los reyes queda muy raro inclusive en esta propia idea de que el Baladro del 98 sea autónomo, porque quién sabe por qué rayos metieron esa historia allí, yo no sé. Entonces, porque sí parecería que ellos cuentan, uno lo oyó en la cárcel el texto o nos hablan de otro texto, porque finalmente como estos prólogos, estos anteprólogos no nos dicen realmente que va sobre el Baladro, sino que hay un texto, o sea, no lo sé. Ese es el problema, que muchas de las dudas es porque los textos mismos al juntarse crean ambigüedades innecesarias o demás. ¿No será que para eso están? O sea, justamente con esa intención de no dar información y mantener simplemente un imaginario. Pues es que igual habría que pensar, por ejemplo, recuenta el autor, o sea, ¿quién es el autor aquí? En tierra de Inglaterra hubo grandes conquistas y batallas, entonces esto casi sería como la idea de hacer una especie de crónica y dices, bueno, está bien, aceptemos el autor, porque evidentemente no sería Merlín, que si uno empieza con la parte donde Merlín ordena a Blaisen que escriba la historia, pues pensaríamos que Merlín sería el autor, pero parecería que no. Yo no sé si también crea la necesidad de decir, bueno, como esto está medio raro, esta es una obra de ficción y por eso el recuenta el autor, o sea, hay un autor material de la historia falsa. No sé, habría que, a lo mejor leyéndolo desde esa perspectiva, podríamos aclararnos un poco más, pero
De momento no te sabría decir. Y tú pones cara de que tú tampoco tienes idea. No, Ese el es que problema. bueno, me surgió a partir de todo lo que señalabas, ¿no? Entonces nada más quería saber si habías tenido más tiempo de desmenuzarlo, porque sí es un enrollo todo eso. No, porque allí sí empecé a pensarlo a partir de los textos dentro de la diégesis. Allí ya también estaríamos planteándonos otra cuestión que sería estos paratextos, como que simplemente son paratextos y no son parte de la diégesis. O al menos para mí lo serían, no lo sé. No lo sé, al menos no tendría respuesta contundente. Sharon. Suaves labios. Hola, buenas tardes a todos. Hace frío. Muchas felicidades por la presentación. La verdad, el tema de la escritura en los libros de caballería me parece un tema interesantísimo que podría ayudar a los trabajos de Margit Frank, que ya he hecho a propósito de la tradición oral, la oralidad y la escritura. Este, en los siglos de oro principalmente. Y bueno, solamente para comentar a propósito lo que yo sé sobre la tradición italiana en los libros, en los cantos caballerescos, principalmente no en los libros de caballería como tal, pero es bastante interesante y creo que sí hay una diferencia porque al menos los tres principales libros que son el Pulci, el Orlando Innamorato, y el Orlando Furioso realmente no se presentan como traducciones de otros textos o del texto que encontré, o sea, no tienen este tópico, vamos, sino que precisamente ellos aluden a que Turpino, bueno, esto en Orlando Innamorato, ¿no? Turpino no escribió esta historia correctamente y por lo tanto lo voy a escribir yo ahora, ¿no? Entonces, bueno, aquí va la historia. El Orlando Furioso evidentemente es la continuación de Boyardo, entonces pues no hay manera de que haya un manuscrito ahí que se diga. Y Pulci, bueno, él comenta que no es que no también, o sea, dice que no, la historia que él va a contar no ha sido correctamente contada, ¿no? Entonces él va a dar su propia versión de los hechos, la versión correcta, casi, casi. Entonces tienen más este juego, ¿no? En este sentido, al menos los poemas caballerescos. Y hay algo muy interesante, solo por comentarlo, que no hay que olvidar que la locura de Orlando se da porque él ve la letra, las escrituras de Angélica en esta cueva, ¿no? En donde él está descansando. Entonces, bueno, creo que es un tema que da para mucho en diferentes tradiciones, pero creo que sí hay diferencias bastante claras a propósito de cómo era la tradición, al menos en los cantos de caballerías de Italia. Evidentemente ya después, cuando los libros de España, bueno, los libros de caballería ya han llegado de España, ya han llegado a Italia, pues obviamente cambia, ¿no? La situación, porque pues obviamente aquí sí ya empiezan a presentar tópicos que son propios, digamos, bueno, propios de la tradición española. Entonces, bueno, solo era para comentar esto. Muchísimas gracias. Sí, Sharon, bueno, claro, pero tú ya hablas de los poemas caballereschi. Lo que me referiría más bien es saber en la tradición italiana de la materia artúrica, que sí hay, aunque los italianos también le hacen el feo. Incluso el The Arthur of the Italians es un libro chiquitito respecto a The Arthur of the Spanish. Es que no me acuerdo, ¿es the Spanish o the Hispanic? Spanish. El de Italia es chirris, es muy chirris. O sea, sí hay, y tienen el Tristano Ricardiano y el Tristano. Y lo que no me acuerdo es si tienen Merlín. Ah, exacto. The Arthurian of the Iberians y el otro es The Arthurian of the Italians. Sí, o sea, la diferencia, y eso que la materia artúrica española Lo de es. David Hook, ¿no? ¿Eh? Lo de David Hook. No, esto es. Ah, sí, la que coordina Hook.
Y este es de una que tiene un nombre escandinavo, una cosa así. En fin. Ay, un día voy a entrar a tu casa a hacer pues. Sí. Yo tengo toda la presunción, ¿no? Aquí tenemos toda la colección, pero gracias a mis esfuerzos. Sí voy a entrar una noche. Bueno, pues no sé si habrá alguna duda más, porque en el chat. En el chat hay dos, pero no sé si ya son. No. Hola. Ya, puros saludos y peticiones. Pues si no hay más comentarios o preguntas, dudas, pues nuevamente agradecerte, Carlos Rubio Pacho, por esta lección de otoño, muy adecuada, muchas gracias. Y no antes de cerrar y despedirnos, anunciarles que este viernes 11 de noviembre tendremos a las 12 horas la presentación en línea de la obra Caballeros, Damas y Maravillas, 3 volúmenes, editado por Lucila Lobato, Gabriela Martín, Carlos Rubio y por mí. Es una edición que se publicó en la CUAIE, antes era la CUAE, y que lo van a presentar en línea María José Rodilla León, de la UAM Iztapalapa, Alma Mejía, de la UAM Iztapalapa, y Aurelio Vargas Díaz Toledo, de la Universidad Complutense de Madrid. Esa es en línea, hay que pedir el enlace por Zoom. Y pues bueno, ya vienen otras actividades después. Y también recordarles que esta semana, jueves y viernes, si no me equivoco, es las jornadas Historias Fingidas de la Universidad de Verona, y que también se van a transmitir en vía remota, o si alguien quiere participar, sobre todo en las de la mañana, que será su tarde. Y pues bueno, está toda la información en el Facebook y también en el Classroom del seminario. Muchas gracias.